Acá estoy de vuelta. Perdón que tuve que cortar abruptamente el otro video, pero por alguna configuración que todavía no logré modificar, no sé si se puede, de mi teléfono me corta los videos a los 33 minutos o a los 34 y estaba en el otro video como re embalada explicando, creída, confiada de que me quedaban como, no sé, 5 o 6 minutos de filmación y en un momento miro para arriba el relojito y me rescato de que no me quedaban 5 o 6 minutos y me quedaban unos segundos y empezó a titilar como el temporizador de la filmación y bueno, tuve que cortar. Bien. Hago un repaso por si hicieron un parate del video anterior a este o por si justamente como arranqué a hablar rápido no se entendió lo último que expliqué. Estábamos en el video anterior, lo último que yo quería dejar cerrado en ese video, que al final no llegué y por eso lo voy a cerrar en este, es el tema de los instrumentos del poder. Es decir, pensando las relaciones de poder desde quien ejerce el poder, es decir, quien tiene el rol de mando o de autoridad, cómo es que instrumentan ese poder, es decir, cómo consiguen que se genere obediencia por parte de quienes ocupan el rol justamente de obedecer en esa relación de poder. Y la división que les propone el texto, que es la que tomo yo, es la división que hace un economista estadounidense que escribe La anatomía del poder, digamos, un libro en el cual plantea una serie de cuestiones teóricas acerca de cómo funcionan las relaciones de poder y entre ello plantea que podemos establecer 3 relaciones distintas o 3 formatos distintos de las relaciones de poder, sobre todo en términos de la política, pero en realidad es algo que se puede bajar a un ejemplo en cualquier aspecto de la vida, en función del tipo de instrumentos que se utilicen para generar obediencia. Les había alcanzado a mencionar el primero de esos tipos de poder o el primero de esos conjuntos de instrumentos, que era el poder condigno. Les estaba explicando el poder condicionado y me quedaba el último, que es el poder compensatorio, ¿sí? Recuerden, ¿en base a qué criterio hace la división, digamos, esta teoría de los instrumentos del poder? En base a cuáles son los mecanismos, herramientas o instrumentos que quien ejerce el mando o la autoridad aplica, emplea o desarrolla para lograr la obediencia, ¿sí?, por parte de quienes estamos en el rol de obedecer. Según qué instrumento se aplique, se genera un tipo de relación de poder. El poder condigno es aquel que se ejerce mediante la aplicación de castigos. Es decir, ¿por qué las personas acatan voluntariamente el poder? ¿Por qué obedecen de forma voluntaria, aunque no estén de acuerdo con lo que el poder impone? Porque consideran que la consecuencia, la penalización que resultaría de no obedecer o de resistirse al poder es peor que tener que acatar esa orden o ese poder con el que quizás igual no están de acuerdo. Un ejemplo, bueno, yo les había puesto el ejemplo de, digamos, el Código Penal en el caso de Argentina, que se establece, digamos, en las relaciones de poder establecidas en nuestra sociedad, como en cualquier parte del mundo, está, digamos, es ilegal robar, apropiarse de los bienes de otra persona. ¿Cuál sería para todos, todas y todes nosotros la razón en términos del poder condigno? ¿Sí? Si estuviésemos hablando de relaciones de poder condignas, para no cometer, para acatar ese mando de no robar, bueno, que existen una serie de penalizaciones, es decir, de consecuencias negativas, es decir, castigos por cometer ese acto delictivo, ese acto que está penado por la ley. Capaz no es el mejor ejemplo porque además todos sabemos que robar está mal, ¿no? En términos de la existencia de la propiedad privada y de que hay cosas que son de uno, de una o de une y no podemos apropiarnos, no tenemos derecho a apropiarnos, digamos, de los bienes de otra persona. Es un debate igual larguísimo, ¿no? Acabo como por ahí de disparar una bomba enorme pero no, voy a buscar otro ejemplo que despierte por ahí un poco menos de polémica. En el caso de una familia, ¿cuántas veces como hijes ha tenido que acatar una orden de madre, padre o adulto responsable? No tanto por ahí porque estuviesen convencidos de que tenía razón madre, padre o adulto, sino porque el castigo que hubiesen enfrentado
en caso de no cumplir con ese mandato, es decir, de no obedecer, hubiese sido peor. El sistema educativo tiene sus propios mecanismos de castigo. ¿Qué pasa si no estudias, si no aprobás las materias? Repetís. ¿Sí? Es una penalización, es una forma de castigar la no obediencia. ¿Qué actividad implicaría la obediencia dentro de la escuela, además de cumplir con un montón de reglas? Bueno, la aprobación de las materias. Después podemos discutir si eso es justo o no. No estoy hablando ahora de lo que nos parece correcto. Simplemente estoy planteándoles desde el punto de vista del mando cómo se instrumenta el poder cuando es condigno. Es decir, cuando se apoya para su funcionamiento, o sea, el ejercicio del poder se apoya en el hecho de que la obediencia se acata porque el no acatar la obediencia, el resistirse a ese poder, implica un castigo que es mucho más peligroso o resulta mucho más amenazante o peligroso que el hecho de obedecer, ¿sí? Es tan poco tentadora la consecuencia, está tan, asusta tanto o es tan desagradable de antemano imaginarse que la consecuencia va a ser tal o cual por no acatar esas órdenes, ese mando, por no obedecer, que decidimos voluntariamente aceptar las condiciones que ese poder nos impone, valga la redundancia, ¿sí? En ese caso hablamos de poder condigno, ¿sí? Cuando el poder funciona bajo amenaza. Es decir, el ejercicio del poder está basado en el hecho de que vos sabés que si te resistís, que si no obedeces, si ignorás esa obediencia, tus consecuencias son estas. El otro poder, el que es un poco más complejo, si se quiere, y de hecho es en el que están basadas la mayor parte de las relaciones de poder, sobre todo en el marco de los sistemas políticos y culturales. Perdón, se me ocurre otro ejemplo, que es muy interesante para pensarlo, antes de meterme con el poder condicionado, que es muy interesante para pensarlo en el marco de las sociedades que atraviesan situaciones de crisis económicas, por ejemplo. Un trabajador, una trabajadora, un trabajadore, puede no estar de acuerdo quizás con determinadas tareas que se le impongan en función de su rol de trabajador, determinadas tareas que le imponga su jefe o jefa, y sin embargo tener que cumplirlas igual, porque ¿cuál es la posibilidad de castigo que aparece ante el incumplimiento de una determinada obligación en una relación de trabajo o ante la negativa a trabajar por X cantidad de sueldo y exigir por ahí que se pague más porque la tarea desarrollada vale más? El horizonte posible de castigo es la pérdida del trabajo. Y eso en situaciones, por ejemplo, en un contexto como en el que estamos, de extrema crisis económica en función de un montón de condicionantes que tienen que ver con la economía, pero muchos otros que tienen que ver con cuestiones que exceden a la economía. Estamos en medio de una pandemia. Ha puesto en situaciones de ejercicio de poder condigno a un montón de empleadores y empleadoras que hasta a veces abusan de su rol de situación de mando o de autoridad o de poder, buscando justamente generar obediencia de situaciones que por ahí en otras circunstancias los empleados o empleadas o empleades no obedecerían, pero el castigo posible, ¿sí? La consecuencia posible de resistirse a esa obediencia, es decir, de no acatar ese poder, es la pérdida del empleo. Y es tan gravosa esa consecuencia en un contexto como en el que estamos que es preferible voluntariamente entonces terminar obedeciendo, es decir, no presentar resistencias al poder. Quería dar este ejemplo porque me parece súper interesante reflexionarlo, sobre todo en la situación en la que estamos. Bien. Voy a la otra forma de instrumentación del poder, el poder condicionado. El poder condicionado es aquel, como les dije en el video anterior, repito ahora, que funciona a partir de mecanismos de persuasión, de convencimiento, de adoctrinamiento, de educación de aquellas y aquellos que van a estar en el rol de obedecer, ¿sí? Es decir, las personas que estamos en rol de obedecer hemos sido o estamos siendo o somos convencidas, persuadidas de que el poder que estamos acatando, al cual estamos obedeciendo, es correcto, ¿sí? O sea que esa relación de obediencia es correcta. Nosotros vivimos, por ejemplo, en una república democrática representativa, en la cual, esto se los mencioné un poquito en el otro video, aprovecho para mecharlo ahora también, nosotros
nosotras, nosotres, mediante el voto, le cedemos el poder a nuestras, nuestros y nuestros representantes, que entonces van a ejercer el dominio del poder político por sobre todos nosotros, nosotras y nosotres, porque justamente concedimos ese mandato a la hora de votarlos, ¿no? Bien, nosotros estamos convencidos, hay toda una educación ciudadana que nos convence a nosotras, nosotres y nosotros de que esa es la mejor forma de obedecer. O sea, de que esa es la mejor relación de poder que podemos construir. Una relación de democracia representativa. El poder político es ejercido por aquellos en quienes delegamos nuestra soberanía para que ejerzan esa relación de autoridad sobre nosotros, nosotras y nosotres, ¿sí? Entonces, estamos educados para vivir en democracia. La escuela nos educa, les educa para aceptar las reglas de obediencia dentro del marco de la democracia, ¿sí? Uno después puede estar de acuerdo o no. Ahora no estoy hablando de cuán acuerdo o desacuerdo estamos con la democracia. Yo personalmente creo que es el mejor sistema político que por ahora hemos sabido construir, ¿sí? Tengo un espíritu un poco más anárquico, por ahí yo quisiera que viviéramos en pequeñas comunidades organizadas, pero disto mucho de confiar en que humanamente estemos preparados para ello. Pero creo sí que hemos consolidado dentro de los condicionantes que tenemos de un mundo bastante injusto y desigual, la democracia es, desde mi punto de vista, el mejor sistema de poder político que hemos logrado consolidar. Puede tener eso que ver con que he sido educada toda la vida para pensar de esa manera. Igual me lo cuestiono, ¿no? Por eso creo que es mejor la anarquía, pero es mi punto de vista, ¿sí? Yo no estoy tratando de convencerles a ustedes de nada, sino que estoy simplemente mostrándoles cómo quizás años de educación han logrado que yo me convenza, ¿sí? Aunque me lo cuestiono constantemente y trato de buscar alternativas en mi cabeza, de que la democracia es el mejor sistema político, es decir, el mejor sistema de ejercicio del poder político que hasta ahora hemos logrado construir como sociedad, ¿sí? Eso es un mecanismo de poder condicionado. Se condiciona a la persona a obedecer. ¿Y cómo se la condiciona? Convenciéndola de que esa obediencia es correcta porque esa relación de poder es la mejor alternativa posible. No te resistas a obedecer porque en realidad la mejor alternativa social posible es esta. Es un poco también, o sea, los padres, las madres, o sea, los padres, las madres, les adultos responsables de la educación de los jóvenes y las niñas, también trabajan un poco con eso, con, bueno, esta relación de obediencia que estás construyendo conmigo es la mejor alternativa porque, bueno, yo te educo en valores, te formo, o sea, hay una cosa de persuadir a la otra persona de que esa relación de poder es correcta. Y guarda con esto, ¿sí? Porque horrores en la historia de la humanidad se han logrado con base en el poder condicionado. El nazismo tuvo mucho de poder condicionado, ¿sí? Por supuesto, hubo violencia, hubo imposición de la fuerza, persecución y demás, y eso ahora cuando nos metamos con la cuestión de la legitimidad y la ideología, lo voy a profundizar un poco más, pero había un adoctrinamiento de la sociedad en la cual buena parte de la sociedad alemana estaba convencida de que efectivamente las relaciones de poder que estaban establecidas en la Alemania nazi eran las correctas, aún a pesar de que eso representase la matanza de millones de personas. Era correcto, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona la legitimación del poder por parte de quienes elegimos creer que determinadas relaciones de poder son correctas o no, ¿sí? Quería llevar digamos, ejemplo al extremo como para que se entendiese desde dónde funciona el poder condicionado. Se condiciona a la persona o al grupo de personas para que crean que su rol de obediencia es correcto, es la mejor alternativa posible. No por miedo a las consecuencias, sino porque aceptamos activamente, ¿sí?, que esa relación de poder es correcta, está bien, es justa. Vamos, repito, a ver cómo se vincula la cuestión de la legitimidad con el condicionamiento como instrumento del poder. Y por último, el otro mecanismo, que es el que uno termina usualmente asociando o
al premio que le dan a uno, a una o a une por hacer bien las cosas, o a, lamentablemente, la corrupción en el sistema político, es el poder compensatorio. Quienes tienen el poder o sea, quienes ejercen el rol de mando o de autoridad, es decir, quienes tienen el ejercicio del poder en sus manos, obtienen obediencia mediante entregarle recompensas a quienes obedecen u obedecemos. El ejemplo más sencillo, en el que este economista ve o con el que este economista grafica esa relación de poder a través de mecanismos compensatorios. Dueño de una fábrica paga salario a un trabajador. ¿Sí? Marx diría que eso en realidad es explotación. Uy, perdón por la mecha esa que se me volvió loca ahí. Diría que eso es explotación o aprovechamiento de la plusvalía. Yo estoy más de acuerdo con Marx, pero independientemente de eso, ahí hay una relación de poder establecida entre dueño, dueña, dueñe del establecimiento y empleades, ¿no? Bueno, una de las formas en las cuales se instrumenta esa relación de poder, en las cuales quien manda obtiene obediencia, es la compensación de esa obediencia. Vos me obedeces, cumplís con tu trabajo, venís a horario, haces las cosas como te pido que las hagas, bueno, a cambio de eso te compenso con un salario, ¿sí? A ver, termino de explicar y les hago una aclaración. Muchas veces, no sé, capaz no es el caso de ninguno de ustedes, pero puede pasar que si logran que les vaya bien en la escuela, a fin de año reciben algún tipo de premio que estaba como implícito, ¿no? Bueno, si aprobás todas las materias, ligás tal cosa. O bueno, como aprobaste todas las materias, o como hiciste lo que te correspondía hacer en tu rol de hije, se te reconoce de tal manera, ¿sí? Con las niñas se usa mucho esta cosa de si me haces caso y ordenás tu pieza, te dejo salir. Ahí hay, o sea, hay una orden por parte de quien es autoridad, por parte de quien ejerce el rol de mando, y hay un acatamiento, una obediencia por parte de hija, hijo o hije que obedece y hace lo que madre, padre o adulte le está pidiendo. ¿Cuál es la razón por la cual esa criatura termina obedeciendo? Capaz no es ni porque tenga miedo del reto que se viene si no ordena la pieza. Capaz tampoco tiene que ver con que esté demasiado convencido de que esté correcto ordenar la habitación, pero sabe que si lo hace va a obtener una recompensa a cambio. Eso es el poder funcionando compensatoriamente. Lamentablemente, también los mecanismos compensatorios funcionan en el marco del poder político y en ese caso le abren la brecha, le abren la puerta a la existencia de actos de corrupción. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que se establecen negociaciones entre partes que obedecen a quienes están ocupando cargos de mando o de autoridad en el poder político, pero esa obediencia tiene que ver con el hecho de que reciben algo a favor. Alguna de ustedes había planteado en el mural de los pibes trabajar sobre la cuestión del clientelismo. Bueno, el clientelismo es una forma de poder compensatorio. A veces implica corrupción, a veces no, ¿sí? El clientelismo político está reconocido como una estrategia de ejercicio del poder para obtener cada vez más adhesión, ¿sí? Y ser el grupo político que concentre cada vez más poder. ¿A qué le decimos clientelismo político? Al dar algo a cambio de, por ejemplo, un voto, ¿sí? Las promesas que hacen les políticos, políticas y polítiques son, si, en el momento en el que se cumplen, una herramienta de clientelismo. Obtienen votos mediante generar algo a cambio, ¿sí? Eso es compensatorio. ¿Cuál es el problema? Muchas veces esas redes de clientelismo político se tejen en el marco de redes corruptas, donde se hacen cosas de forma ilegal, o sea, ese mecanismo compensatorio, esa recompensa por acatar u obedecer, aparece por fuera del marco de lo legal. Coimas, vos me haces caso, vos me obedeces, yo te coimeo, o sea, te pongo la guita para que hagas las cosas como te digo que me conviene a mí que las hagas. Estoy comprando tu obediencia, ¿sí? No está mal cuando una madre manda a su hija a, no sé, a lavar los platos y a cambio la deja salir o lo deja salir o, no sé, le da plata para que se compre. Digo, ese tipo de mecanismos compensatorios no está mal. Cuando se llevan al marco de la corrupción en términos del funcionamiento del poder político, sí, porque generan actos que terminan perjudicando al resto de la sociedad, ¿sí?
Sí, separadas estas tres tipologías de poder, el poder condigno, el poder condicionado y el poder compensatorio, es decir, estas tres estrategias de instrumentación del poder. En todas las relaciones de poder podemos ver distintos tipos de instrumentos, es decir, no podemos encontrar una relación de poder que pura y únicamente esté basada en la condignidad, en el condicionamiento o en la compensación. Usualmente las relaciones de poder implican un montón digamos, de capas cada vez más complejas de asociación entre las personas o de relación entre las personas que hacen que según la situación en a la que se tenga que enfrentar esa relación de dominio y obediencia, se utilice algún otro mecanismo o instrumento para que la parte que manda obtenga la obediencia de la parte que debe obedecer. O sea, muchas veces, vuelvo al ejemplo de la familia porque, digamos, no es que con esto quiera condenar a ningún madre, padre o adulto responsable, todo lo contrario, ¿no? O sea, mi idea es que pensemos cómo desde el núcleo más mínimo se dan relaciones de... A ver, en las relaciones de pareja aparecen relaciones de poder, mucho más pronunciadas en términos de las cuestiones de género y las cuestiones patriarcales, pero cuando aparece la manipulación emocional, aparece una relación de poder y manipular puede manipular una mujer, un hombre o una persona queer, o sea, alguien no binario, no binarie, ¿sí? Ahí se está dando una relación de poder, se está ejerciendo la autoridad recurriendo a mecanismos emocionales para que la otra persona obedezca lo que yo estoy requiriendo, exigiendo o necesitando. Cuando amenazo con dejar a la otra persona si no hace lo que yo quiero, o amenazo con matarme, por ejemplo, ahí hay un trabajo de manipulación emocional y la consecuencia de la no obediencia, en este caso de no quedarse conmigo, ¿sí? O de no hacer tal cosa para que yo no me vaya, es tan horrible que la persona termina acatando y permitiéndome a mí ejercer esa situación de poder. ¿Sí? O sea que, digo, puse el ejemplo de la pareja como para también plantear algo similar a la cuestión de la familia. Las relaciones de poder se dan en los niveles más micros y en los niveles más macros de la sociedad. Repito lo que les dije en el video anterior. Todas las relaciones sociales están atravesadas por relaciones de poder. ¿Sí? A veces eso es más notorio, a veces es menos notorio, a veces logramos sanamente construir el equilibrio entre las partes, ¿sí? No en todas las parejas se establecen siempre y constantemente relaciones de poder. No todos los vínculos familiares son vividos como un vínculo donde una persona tiene el poder y la otra obedece, ¿sí? Hay momentos de nuestros vínculos, sobre todo en términos de lo vincularmente afectivo, donde se logra romper esa lógica de relación de poder, pero potencialmente esa relación de poder está siempre presente. O sea, siempre se puede, consciente o inconscientemente, ejercer poder sobre la otra persona o estar sometido o sometida al poder de la otra persona. Esto es debate aparte, ¿sí? Es algo que, repito, es una picardía que no estemos en el aula, pues se podría prestar para conversar un montón. Pero bueno, lo que quería decir como cierre, más allá de estos ejemplos, es que en todas las relaciones de poder pueden manifestarse distintas instrumentalizaciones de ese poder. Puede aparecer el ejercicio del poder mediante la amenaza del castigo, el ejercicio del poder mediante la persuasión y el convencimiento, o el ejercicio del poder mediante mecanismos compensatorios, ¿sí? En una misma relación de poder, sobre todo cuando se trata del poder político, ¿sí? En el poder político aparecen estos tres instrumentos, ¿sí? Se puede, o sea, existe el castigo por el incumplimiento o por la falta de obediencia o por la resistencia al poder. Existe el convencimiento de que obedecer es lo correcto porque es lo mejor para uno como persona y para el conjunto social. Y también existen mecanismos de compensación o de recompensa frente a la obediencia y el acatamiento del poder, ¿sí? Bien. Y acá se viene una de las partes, creo yo, considero o me parece más interesantes de pensar en relación a cómo funciona el poder y sobre todo las relaciones de poder políticas, económicas y culturales. ¿Sí? Acá me voy a meter a pensar más las cuestiones más macro. No voy a trabajar tanto por ahí sobre el ejemplo de, no sé, de la familia, como venía planteándolo, sino que mi idea es que pensemos a partir de esta
parte en la que me meto ahora de la unidad, en las relaciones de poder a escala social grande, ¿sí? No los pequeños grupos sociales de referencia, como pueden ser la familia o los grupos de amigos o una pareja, sino a escala macro. Y tiene que ver con esto que yo les planteaba en relación a la cuestión de cuando el poder aparece ejercido mediante mecanismos de condicionamiento, es decir, mediante mecanismos en los cuales quienes obedecemos o quienes obedecen están convencidos de que lo correcto o lo mejor para uno, una o une y el grupo social es la obediencia. Y eso tiene que ver con una pregunta que nos tenemos que hacer siempre a la hora de pensar el poder. Bien, ¿están los instrumentos que utilizan aquellos, aquellas y aquellos que están en un rol, en una posición de mando, de autoridad o de poder? ¿Por qué obedecemos nosotros, nosotras y nosotres? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a obedecer? Y acá aparece un concepto que es interesantísimo de discutir y que por supuesto no nos va a alcanzar, o sea, no me va a alcanzar a mí, ni este video, ni el que sigue, ni por supuesto nos va a alcanzaría todo el año para discutirlo, que es la cuestión de la legitimidad, ¿sí? Obedecemos en muchos casos porque consideramos que esa obediencia es legítima. El poder, en el momento en el que mejor funciona, en el sentido de cuando menos resistencias presenta, es cuanto mayor nivel de legitimidad tiene. Porque, ojo, y esto lo voy a plantear a modo de cierre en los próximos videos, no ahora, pero ya les deslizo la idea, siempre que hay ejercicio de poder hay resistencia. Siempre, ¿sí? Hegemonía contra hegemonía. Se las tiro. No vamos a trabajar ahora los conceptos de hegemonía y contrahegemonía porque llevarían como 5 videos aparte. Pero búsquenlo, rastréenlo. Les invito a que lo exploren porque en algún momento me interesa que lo debatamos, ¿sí? Piensen ahora el concepto de hegemonía como sinónimo de poder. Siempre que hay poder, siempre que se está ejerciendo el poder, siempre que aparece una hegemonía o un grupo hegemónico, hay una resistencia y por ende una contrahegemonía, ¿sí? ¿Cuándo funciona mejor el poder? Cuanto más acatamiento tiene. El acatamiento depende solo del miedo que genera la posibilidad de resistir, depende solo de la negatividad de las consecuencias que representarían desobedecer o resistirse al poder. No. También hay razones por las cuales nosotros decidimos obedecer. Y esa obediencia, ese consenso, esa aceptación del poder es mucho más efectiva cuando la consideramos legítima. Es decir, cuando la consideramos justa, correcta, cuando creemos como conjunto social de personas que obedecen que es correcto, justo, legítimo obedecer, ¿sí? Vamos a pensar el concepto de legitimidad como algo correcto, como algo justo. Ojo, porque muchas veces asociamos legitimidad a legalidad y no son necesariamente lo mismo. En las sociedades que mejor han resuelto sus conflictos internos y a medida, creo yo, que evolucionamos como humanidad, la idea de legal y de legítimo van acercándose cada vez más, ¿sí? La ley va reconociendo cada vez más cosas que las personas consideramos como legítimas y a su vez también un montón de cuestiones que por ahí, no sé, eran legales y empiezan a aparecer como ilegítimas, también empiezan a ser cuestionadas, ¿sí? No, pero lo importante es, y esto se los dije en la videollamada, no confundamos legitimidad con legalidad. Son dos cosas distintas que a veces van de la mano. A veces algo que consideramos que es legítimo es legal, a veces algo que es legal está legalizado porque era considerado legítimo, pero a veces no, ¿sí? La legitimidad es, repito, para decirlo de la forma más simple posible, aquello que creemos que es justo, que está bien, que es correcto. Por suerte, a lo largo del tiempo, las cosas que creemos que son correctas, que están justas, que son justas, correctas y que están bien, han ido evolucionando, ¿no? Porque se las tiro como cierre del video antes de meterme con la tipología de la legitimidad. Hubo una época en la que se consideraba que era justo esclavizar a la población negra, que era legítimo que las personas negras fuesen un bien de las personas blancas, fuesen propiedad de las personas blancas. ¿Sí? El racismo es una idea legitimadora
de la explotación de la población negra en manos de la población blanca. Por suerte ya sabemos que eso está mal, que es injusto, que es ilegítimo, ¿sí? Volviendo al ejemplo extremo de la Alemania nazi. En la Alemania nazi, gran parte de la sociedad consideraba que los campos de concentración y los campos de trabajo forzoso eran legítimos. Era correcto, porque los judíos eran inferiores, porque eran la culpa de todos los males de la sociedad alemana, porque los gays, por ejemplo, eran moral y biológicamente inferiores, porque algo les fallaba en la cabeza para ser homosexuales. Entonces había algo en su biología que los hacía inferiores, y aparte eran inferiores moralmente. Entonces también al campo de concentración y trabajo forzoso con los judíos. Los negros también eran inferiores, los gitanos eran inferiores, cualquiera que no fuera ario puro era inferior, ¿sí? Y eso se consideraba legítimo. Había una enorme cantidad de gente, una gran parte de la sociedad alemana, que consideraba que eso era correcto, que era legítimo, que estaba bien, que era justo, ¿sí? Se me ocurre, bueno, el patriarcado funcionó y funciona porque hay un montón de hombres y mujeres alrededor de todo el planeta que consideran que es justa la desigualdad de género, ¿sí? Por suerte, repito, la sociedad va evolucionando, quiero creer, me preocupa, ¿no? Hacia dónde, pero por suerte hemos ido evolucionando y hemos cuestionado un montón de cosas que creíamos justas hasta hace un tiempo y por ende las considerábamos legítimas y hoy ya no, ¿sí? Repito, y con esto cierro el video, antes de pasar a las tipologías, es decir, a las formas posibles de legitimidad que vamos a estudiar en esta unidad, después más adelante veremos otras. La legitimidad es aquello que como grupo social asociamos o vinculamos a la idea de que está correcto, que está bien, que es justo, que nos parece piola, ¿sí? Lo legítimo es aquello que nos parece piola. No siempre puede llegar a ser, o sea, no siempre es legal. En las sociedades más evolucionadas políticamente hablando, la mayor parte de las cosas que la mayoría considera legítimas son además también parte de la ley. Lo que puede pasar también es que gran parte de la sociedad empiece a creer que ciertas cosas que son legales no son en realidad tan legítimas y entonces la ley se modifique, ¿sí? Pero recuerden, con esto cierro, creo que es la 10ª vez que lo digo, me parece que con esto queda en claro el concepto. Legitimidad es sinónimo de aquello que consideramos que es correcto, que está bien, que es justo. ¿Por qué nos sirve pensar la legitimidad para analizar las relaciones de poder? Porque cuando creemos que obedecer es justo, que obedecer es correcto, que está bien que determinada relación de poder se dé de la manera en la que se da, la estamos legitimando. Estamos diciendo que está bien y la estamos aceptando mediante el consenso. Acordamos como sociedad que determinada relación de poder o determinada forma de ejercicio del poder es correcta, es legítima, por ende